Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, a primera vista puede parecer un poco árido, pero créanme, tiene más enjundia de lo que parece. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a desmenuzar la sección 26 de la NIF para las pymes 2015, la que habla de los pagos basados en acciones, o como decimos en buen hondureño. Vamos a ver cómo la gente se gana sus lempiras con acciones. Exacto. Para quienes no estén familiarizados, la NIF para las pymes es la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Y esta sección es clave para entender cómo se contabilizan las transacciones donde las acciones entran en juego. Y no se vayan a pensar que esto es solo para contadores. Esto le interesa a cualquiera que tenga acciones o trabaje en una empresa que las use como forma de pago. Totalmente. Lo interesante es que esta sección es súper completa. Abarca desde instrumentos de patrimonio hasta pagos en efectivo. Sí. Incluso casos donde la empresa puede elegir entre ambas opciones. Un verdadero banquete de posibilidades contables. Pero ojo, hay que saber elegir bien el platillo. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una transacción con pagos basados en acciones? Mire, la norma lo explica clarito. Se trata de cualquier intercambio donde se reciben bienes o servicios. Y a cambio se otorgan instrumentos de patrimonio. O sea, en vez de pagar con dinero contante y sonante, se paga con un pedacito de la empresa. ¿Y qué serían esos instrumentos de patrimonio? Suena un poco complicado. No se complique, amigo. Hablamos de acciones, opciones sobre acciones, derechos sobre la revaluación de acciones. En fin, cualquier cosa que represente una participación en la propiedad de la empresa. Entiendo. Entonces, en vez de dinero, se paga con la promesa de una tajada de las ganancias futuras. Exactamente. Y la norma abarca un montón de escenarios. Sí. Desde pagos en efectivos basados en el valor de las acciones, hasta situaciones donde otra empresa del grupo se encarga del pago. Incluso hay casos donde no se identifica un servicio específico, pero las circunstancias sugieren que algo se está pagando con acciones. Wow, eso sí que es abarcar mucho. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esos casos donde no hay un servicio específico? Ahí es donde se pone interesante la cosa. Claro. Imagínese una startup que le otorga opciones sobre acciones a un influencer famoso. A cambio de su prestigio y sus contactos. ¿Cómo se mide el valor de eso? O una empresa que le da acciones a una MUAME. Como parte de su programa de responsabilidad social. ¿Se puede considerar eso un servicio que se está pagando con acciones? Suenan a casos bastante complicados de valorar. Sin duda. Y por eso la norma nos dice que hay que analizar a fondo estos casos. La clave es determinar si el valor de las acciones que se entregan es proporcional al valor de lo que la empresa recibe a cambio. Ya veo. Entonces, no es tan simple como decir, te doy acciones a cambio de tu trabajo. Hay que analizar el contexto y ver si realmente hay un intercambio justo. Exactamente. La norma nos obliga a pensar un poco más allá y a no tomar las cosas al pie de la letra. Fascinante. Ahora bien, una vez que se identifica una transacción de este tipo, ¿cómo se contabiliza? ¿Cuándo se reconoce? ¿Y cómo se mide? Buena pregunta. Aquí es donde la cosa se pone un poco más técnica. Pero no se asusten, que lo voy a explicar de forma sencilla. El principio básico es se reconocen los bienes o servicios cuando se obtienen y al mismo tiempo se reconoce el aumento en el patrimonio o en el pasivo, dependiendo de cómo se liquida la transacción. ¿A qué te refieres con cómo se liquide la transacción? Me refiero a si el pago se hace con acciones, patrimonio o con dinero en efectivo, pasivo. Si se paga con acciones, el patrimonio de la empresa aumenta. Si se paga con efectivo, se genera una deuda, o sea, un pasivo. Claro, ahora entiendo. Y en cuanto a la medición, ¿cómo se determina el valor de lo que se está intercambiando? Bueno, aquí hay varias opciones. Lo ideal es utilizar el valor razonable de los bienes o servicios recibidos. Si se puede estimar con fiabilidad, si no, se puede usar el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. ¿Y por qué esa distinción? ¿Qué implicaciones tiene para la contabilidad? La distinción es importante porque afecta al valor que se registra en los libros. Si se puede determinar el valor razonable de los bienes o servicios, ese es el valor que se utiliza. Pero si no es posible, entonces se utiliza el valor de las acciones u otros instrumentos de patrimonio que se están entregando como pago. Ya veo. Entonces el método de medición depende de la información disponible y de la fiabilidad de las estimaciones. Exactamente.
Y como puede imaginar, esto puede generar bastante debate. Especialmente cuando se trata de servicios que son difíciles de valorar. Como la experiencia de un alto ejecutivo, por ejemplo. Ya me imagino las discusiones en los departamentos de contabilidad. Te aseguro que no son pocas. Pero bueno, sigamos adelante, porque aún hay mucho que explorar en este fascinante mundo de los pagos basados en acciones. Y hablando de casos que hacen sudar a los contadores, hay que mencionar los planes de grupo. Eso suena interesante. ¿Qué son exactamente los planes de grupo? Imagínese una empresa grande con varias subsidiarias que decide implementar un plan de incentivos para todos sus empleados. Y como parte de ese plan ofrece acciones de la empresa matriz. Entiendo. Entonces, que cada subsidiaria maneje sus propios planes de acciones, se crea un programa general para todo el grupo. Exactamente. Y aquí es donde la contabilidad se pone interesante. La norma permite que las empresas del grupo tengan un poco más de flexibilidad en estos casos. En lugar de contabilizar el gasto en cada subsidiaria por separado, se puede calcular un gasto global para todo el grupo y luego distribuirlo entre las empresas según su participación en el plan. Es como si se hiciera una especie de fondo común para los incentivos con acciones. Y cada empresa aporta su parte. Exactamente. Esto puede simplificar mucho la contabilidad, especialmente para grupos grandes con muchas subsidiarias. Pero ojo, la norma también exige que se explique claramente cómo se hizo esa distribución del gasto para que haya transparencia. Claro, la transparencia es fundamental para que los inversores y otros interesados puedan entender cómo se están manejando las finanzas del grupo. Ahora, hablando de casos complejos, recordemos esos escenarios donde no se puede identificar claramente qué bienes o servicios se están pagando con acciones. Sí, el ejemplo del influencer que recibe acciones por su prestigio me dejó pensando. ¿Cómo se contabilizan esos casos donde la contraprestación es tan intangible? Bueno, ahí es donde la norma nos exige ser muy cuidadosos. Hay que analizar a fondo la situación y tratar de determinar si el valor de las acciones que se entregan es proporcional al valor de lo que la empresa recibe a cambio. Si la empresa le da al influencer $1 millón en acciones solo por un par de publicaciones en redes sociales, algo no cuadra, ¿verdad? Claro, eso sería un mal negocio para la empresa. Exacto. Y la norma nos obliga a identificar ese valor oculto que se está pagando con las acciones. En el caso del influencer, podría ser la expectativa de un aumento en las ventas o en el reconocimiento de la marca. Entiendo. Entonces, aunque no se pueda medir con precisión el valor de la contraprestación, hay que hacer un esfuerzo por identificarla y justificarla. Así es. La norma busca evitar que las empresas usen los pagos basados en acciones para ocultar gastos o para beneficiar a ciertas personas sin una justificación clara. Hablando de transparencia, ¿qué información deben revelar las empresas sobre sus acuerdos con pagos basados en acciones? ¿Qué dice la norma al respecto? La norma es bastante exigente en cuanto a la información que se debe revelar. Las empresas deben describir cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones que tengan, incluyendo las condiciones, los plazos, la forma de liquidación. Y en el caso de las opciones sobre acciones. En ese caso, hay que revelar información sobre el número de opciones, los precios de ejercicio, las fechas de vencimiento, etc. Básicamente hay que dar una imagen completa de cómo funcionan las opciones en la empresa. Y en cuanto al impacto de los pagos basados en acciones en los resultados de la empresa, ¿qué información se debe revelar? La norma es muy clara. Hay que revelar el gasto total reconocido en el periodo, así como el importe total de los pasivos que se han generado por las transacciones con pagos basados en acciones. Entiendo, la idea es que los inversores y otros usuarios de la información financiera puedan ver claramente cómo están afectando estos pagos a las cuentas de la empresa. Exactamente. Y no solo las cuentas del periodo actual, sino que también hay que revelar información sobre el efecto acumulado de los pagos basados en acciones en el patrimonio de la empresa. Vaya, la cosa se pone cada vez más exigente en términos de transparencia. Así es. La norma busca que las empresas sean lo más claras y detalladas posible al informar sobre sus acuerdos con pagos basados en acciones. Y esto al final beneficia a todos, a los inversores, a los empleados, a los auditores, en fin, a todos los que necesitan entender cómo funcionan las finanzas de una empresa. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya que hemos explorado a fondo los detalles técnicos de los pagos basados en acciones, me gustaría enfocarnos en un aspecto que creo que será de mucho interés para nuestros oyentes. ¿Cómo impactan estas prácticas en la vida real de las empresas y de las personas? Exacto. Al final, lo que realmente nos importa es cómo estas normas contables se traducen en decisiones y acciones en el mundo real.
Totalmente. Y aquí un punto clave que quiero destacar. Se han fijado en la creciente popularidad de los pagos basados en acciones en los últimos años. Ya no es algo exclusivo de las grandes tecnológicas de Silicon Valley. Es cierto. Cada vez más empresas de todos los tamaños y sectores están usando acciones como forma de pago. Lo vemos para atraer talento, para recompensar a empleados clave o para alinear los intereses de los directivos con los de los accionistas. Ajá. Y esto tiene varias implicaciones. Por un lado, puede ser una herramienta muy efectiva para motivar a los empleados y hacer que se sientan parte del éxito de la empresa. Si un empleado tiene acciones, estará más interesado en que la empresa crezca y genere ganancias, ¿no? Claro, porque sus propios intereses financieros estarán alineados con los de la empresa. Exactamente. Pero por otro lado, también hay que ser conscientes de los riesgos. Si una empresa otorga demasiadas acciones, puede diluir la participación de los accionistas existentes y esto puede afectar negativamente el valor de las acciones en el mercado. Es como si se repartiera el mismo pastel entre más personas, ¿no? Cada porción individual se vuelve más pequeña. Así es. Y no solo eso, también hay que tener cuidado con las condiciones que se establecen para que los empleados puedan ejercer sus derechos sobre las acciones. Si las condiciones son demasiado fáciles de cumplir, la empresa puede estar regalando patrimonio sin obtener una contraprestación adecuada. Tiene sentido. Recordemos que la norma exige que se mida el valor de los bienes o servicios que se reciben a cambio de las acciones. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Especialmente cuando se trata de servicios intangibles, como la experiencia o la reputación de una persona. Esa es una de las grandes preguntas en este campo. No siempre es fácil determinar el valor preciso de un servicio intangible. Para hacerlo, se suelen usar modelos de valoración que toman en cuenta varios factores como la experiencia del empleado, su nivel de responsabilidad en la empresa, el valor de mercado de profesionales con un perfil similar, etc. Suena complejo. Lo es. Y por eso es tan importante que las empresas tengan procesos claros y transparentes para medir y contabilizar los pagos basados en acciones. La transparencia es clave para generar confianza en los inversores y en el mercado en general. Y hablando de transparencia, recordemos que la norma establece una serie de obligaciones de información. ¿Cuáles son las más importantes? Las empresas deben revelar información detallada sobre la naturaleza y el alcance de sus acuerdos con pagos basados en acciones. Deben explicar cómo se han medido los bienes o servicios recibidos y detallar el impacto de estos pagos en los resultados y en el patrimonio de la empresa. Y toda esa información debe ser pública. Así es. Debe estar disponible para cualquier persona interesada, ya sea en los estados financieros de la empresa o en las notas a los estados financieros. La idea es que cualquier persona pueda acceder a esta información y comprender cómo funcionan los pagos basados en acciones en la empresa. Perfecto. La transparencia es fundamental para un mercado que funcione de manera justa y eficiente. Y ahora, para concluir esta inmersión, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo creen que evolucionarán los pagos basados en acciones en el futuro? ¿Seguirán creciendo en popularidad? ¿Las normas contables se adaptarán a las nuevas tendencias en este campo? Esa es una pregunta clave. El futuro de los pagos basados en acciones es incierto, pero es un tema que sin duda seguiremos explorando en The Deep Dive. Por ahora solo nos queda agradecerles por acompañarnos en esta inmersión contable. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que hayan aprendido algo nuevo sobre este tema tan relevante en el mundo empresarial actual. Hasta la próxima.